biblioteca con la profesora Camila Charri, del Departamento de Humanidades e Idiomas de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Para mí es un gusto hablar hoy con Camila. Bienvenida, Camila. Gracias, Camilo. Y vamos a abordar un poco un proyecto que ha trabajado Camila en los últimos años, me atrevo a decir, que es el proyecto de la Biblioteca de Escritoras Colombianas. Camila, ¿nos puedes contar un poquito sobre ese proyecto? Claro. Sí, bueno, muchas gracias primero que todo por invitarme a conversar contigo, Camilo. Creo que son esos espacios que ocurren en medio del ambiente laboral y académico, que generalmente no hay lugar para eso, y es chévere poder conversar sobre esas cosas paralelas que uno hace además del proyecto de educación. Entonces, la Biblioteca de Escritoras Colombianas es un proyecto del Ministerio de Cultura, coordinado por María Orlando Aristizábal, que es la persona encargada de literatura en el ministerio, y a cargo principalmente ya de primera mano de Pilar Quintana, que es la editora general del proyecto. Entonces, en el proyecto estuvimos trabajando inicialmente en la primera etapa. Estuvieron Pilar Quintana, Natalia Mejía, María Antonia León. En la segunda etapa entré yo, que fue la parte de edición de los libros. Son 18 títulos de autoras desde la colonia hasta 1950, de diferentes lugares de Colombia, con, digamos, una escritura muy particular, cada una que nos arroja unas miradas importantes sobre el mundo, sobre su época, sobre la política, sobre la familia, sobre el arte, sobre el ser mujeres, sobre el cuerpo, que por lo general pues no se espera que las mujeres en esa época produzcan o creen, pues debido principalmente pues a todo este tema del machismo, ¿cierto?, que las hizo a un lado. Entonces, ya en esa segunda etapa editamos esos 18 títulos, y en esta tercera etapa, que empezó el día 8 de marzo, el lanzamiento en la Biblioteca Nacional, pues vamos a echar a andar la biblioteca por diferentes regiones del país. Ya en este momento está en las 1.700 bibliotecas públicas de Colombia. Si no ha llegado a algunas, llegará. Entonces va a estar para consulta libre para todas las personas que quieran acercarse y conocer a estas mujeres, que en su momento pues no fueron publicadas ni tuvieron el reconocimiento debido. Y pues esto se trata principalmente es como de construir esa historia de la literatura colombiana completa, no solamente desde lo que escribieron los hombres, sino ahora también desde ese otro lado, que es lo que hicieron las mujeres. Esos libros de la biblioteca también van a estar para que las personas que no van a bibliotecas y no quieran consultarlos allí puedan adquirirlos y armar en sus casas su propia biblioteca. ¿Van a estar en formato digital? Van a estar 10 de ellos con editoriales independientes. Se hizo una alianza en algún momento entre el ministerio, la Biblioteca de Escritoras y editoriales independientes, entre ellas, por ejemplo, La Jaula, Impar, Sincronía, Sílaba, Macandal, Luna Libros, no me acuerdo en este momento de las otras, son 10, y Laguna, por supuesto, Laguna y Tragaluz, que fueron las dos editoriales con las que trabajamos todo el tiempo. Entonces van a salir 11 títulos, y los 7 restantes se van a poder conseguir en la página del Ministerio de Cultura para descarga libre, en PDF, para que pues todo el mundo tenga acceso a todo, y ya después no exista esto de, ay no, yo no leo escritoras porque no puedo encontrar los libros. Ya no hay excusa, ya van a estar los libros. Eso, ya van a estar ahí. Pues Camila, nos cuentas sobre tu proyecto editorial, pero también yo quisiera conocer el lado tuyo como escritora, es decir, tú eres poeta. Entonces, ¿nos puedes contar un poquito cómo llegaste a la poesía? Bueno, sí, pues es amoroso y generoso de tu parte decir que soy poeta. Digamos que yo pienso que, sobre todo, que trato de escribir poesía y estoy ahí como en la lucha todo el tiempo aprendiendo. Pero sí, trabajo hace ya unos años, pues hace ya bastantes años escribiendo poesía. Creo que es una de las cosas, así como ser profesora, que más me entusiasma, y ha sido ese caminito, o digamos la forma que he encontrado de encontrarle sentido, digamos, a la existencia, que a veces se vuelve tan compleja. Y bueno, pues tengo ya unos libros publicados. Ahora recientemente salió una antología en Puerto Rico, que pues es emocionante, porque es que lo que uno trata de hacer con esfuerzo, porque escribir es difícil y sobre todo publicar poesía es difícil,
llegue a otros países y tenga otros lectores que no sean los lectores de acá. Casi nadie lee poesía, Camilo, o sea, es muy poquita la gente a la que de verdad le interesa, 5 personas en el planeta. Entonces pensar que eso se abra camino hacia otros lugares pues es supremamente emocionante. Y sobre todo pensar que ese tiempo que uno le dedica diariamente, ya no tanto diariamente puedo hacerlo, pero pues sí con cierta disciplina, pues tiene también algún tipo de eco y algún tipo de resonancia en alguien de pronto, que después se va a conectar y bueno, de pronto uno termina diciéndole algo a alguien. Muy bien, y ahí llegamos como con ese eco y esa resonancia al tercer punto, digamos, porque editora, poeta, que yo sí creo que eres poeta, y profesora, que dijiste que te defines también como profesora, digamos, en tu trabajo acá en la escuela, ¿cómo te sientes como profesora? ¿Hay una resonancia con eso que te mueve a ti también? ¿Cómo conectas con tus estudiantes? Sí, yo siento que uno está atravesado por varias cosas importantes en la vida y para mí son el escribir, el estar como dedicada a la literatura y a la poesía y el ser profesora. Digamos que en eso estoy casi toda la vida, pensando mis clases, tratando de leer cosas nuevas para los estudiantes, organizando presentaciones, vinculando también lo que me interesa a las clases para que mis estudiantes tengan la oportunidad de, no sé, tal vez de apasionarse como yo me apasiono por esas cosas. Entonces le dedico mucho tiempo a eso. Y por ejemplo, acá en la escuela, que tengo una clase en Humanidades, que es la de Fundamentos de la Lectura, con ingenieros, ¿verdad? Y con matemáticos, pues al principio uno se pone nervioso porque uno dice, claro, es un lenguaje un poco distinto al de ellos, pero finalmente pues estamos hablando exactamente de lo mismo, de cosas que los conectan a ellos con su propia realidad. Entonces, por ejemplo, la poesía, que era una de esas cosas a las que ellos le tenían miedo, terminó siendo un descubrimiento y un hallazgo para ellos. Hicimos unos ejercicios que te contaba antes, muy chéveres, en donde escribieron sobre la relación entre una máquina, un carro, por ejemplo, pensando que muchos de ellos estudian ingeniería mecánica y los otros que estudian matemáticas o los otros que estudian ingeniería de sistemas. Entonces pensaron en qué se parece el cuerpo o la memoria a eso que ellos estudian, qué tipo de vínculos hay entre esos dos lenguajes a través, por ejemplo, de la metáfora, del símil y de otras figuras que fuimos incorporando. Entonces al principio se asustaron, pero terminaron escribiendo unos poemas muy buenos. Y también otra cosa que a mí me parece chévere de la poesía, cuando la incorporo, digamos, a la clase, es que es sintética, o sea, se pueden hacer frases sintéticas para ayudarles a ellos también a estructurar coherentemente, no sé, una argumentación. Entonces pueden decir mucho en poco. Y también les ayuda, por ejemplo, a la puntuación y les ayuda también, por ejemplo, a escoger correctamente las palabras y el vocabulario. Entonces, de ese ejercicio, que era una cosa creativa, conectando eso, también hicimos ejercicio gramatical. Entonces, bueno, ¿qué palabras son acá sustantivos? ¿Cuáles son artículos? ¿Cómo los combino? ¿Cuáles son las preposiciones que son las más difíciles de usar? Yo creo que en el español, y bueno, de ahí salen como ramificaciones hacia otras partes a través de algo que lastimosamente se considera tan inútil y tan decorativo como la poesía, que nos puede enseñar tanto de nuestra propia lengua de una manera pues que no es estrictamente la formal. Es decir, digamos, desde la gramática también nos conocemos nosotros mismos desde la parte creativa, ¿no? Como Exacto. que hay que romper el mito que la lengua está muerta y que son un montón de reglas, sino que es un proceso. Sí, pues, exacto. Me parece muy interesante lo que nos cuentas, Camila. Vamos a tener un texto donde te entrevistaron más largo para las personas que quieran conocer más a fondo este proyecto de la Biblioteca de Escritoras Colombianas. También para nuestros estudiantes pues que conozcan a Camila, que la vean por ahí, los que quieran tomar clases de literatura con ella, bienvenidos. Y pues espero que un día podamos hablar de tus libros, de tus poemas y organizar una lectura. Ay, Muchas claro. gracias, Camila. Muchas gracias, me encantaría. Y sí, pues yo lo que esperaría es que todo el mundo tenga la oportunidad de acercarse a estas escritoras colombianas que son importantísimas
y que tienen algo para decirnos, no solamente de la historia particular que vivieron y de su manera de aproximarse al lenguaje, sino también como esa parte del ser humano que nos ha sido un poquito negada y que estamos siempre tratando de reencontrar, que sería ese lado visto desde el mundo y los ojos de las mujeres. Entonces sería chévere que todo el mundo tuviera el chance de acercarse a esta biblioteca y pues nada, para el que quiera por ahí en algún momento alguna cosa, si le puedo servir de algo, pues con mucho gusto. Gracias, Camila.